Bueno, de verdad que es un gozo poder estar aquí hoy y llevar la palabra del Señor. Es un desafío y un privilegio poder compartir hoy, esta mañana, la palabra. Así que yo quiero que ahí donde está usted pueda cerrar una vez más. Otra vez vamos a orar. Sí, otra vez vamos a orar. Y usted pueda cerrar sus ojitos y pongamos en manos del Señor este tiempo. Muchas gracias, señor Juan. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de estar aquí en tu casa. Señor, te pedimos a esta hora que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, Señor. Que hoy podamos recibir una palabra que no caiga en un terreno infértil, que la angustia, la preocupación, los temores de la vida lo roben, sino que sea una palabra que se siembre en lo profundo de nuestro corazón y que pueda producir el fruto que tú necesitas en nuestra vida, Señor. Hoy yo oro por cada corazón, Señor, para que tú hables a su necesidad, a su realidad, porque solo tú la conoces, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que yo mengüe, que no sean mis emociones, que no sean mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros en la mañana de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, este mes hemos estado hablando de un tema que a mí personalmente me gusta mucho y es todo este tema de sanidad emocional, de sanidad de nuestra mente. Y esto lo hacemos porque entendemos que si hay algo que impide que podamos crecer espiritualmente y relacionarnos con el Señor, es cuando estamos enfermos de nuestro corazón. Eso se vuelve una barrera para acercarnos a Dios. Y hay un autor que se llama Peter Scazzero, no sé si es la manera de pronunciar su apellido, que tiene una serie de libros sobre sanidad emocional y la sanidad espiritual. Y en uno de sus libros, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana, este autor menciona o tiene como en la portada del libro una frase que dice: es imposible, oiga bien, imposible tener madurez espiritual si somos emocionalmente inmaduros. ¿Cuántos inmaduros emocionales habemos aquí? Yo también soy inmadura emocional. Yo soy la primera a la que el Señor le predicó este mensaje. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo así que es imposible tener una madurez espiritual si no estoy emocionalmente maduro? ¿No se supone que uno aceptaba a Dios y ya esto se arreglaba? Que 2 Corintios dice que si yo recibo al Señor, las cosas viejas pasaron y todas hechas nuevas. Pues no, papito, así no ocurre esto. Así no pasa. Si es cierto que cuando recibimos a Cristo las cosas viejas pasan, también es cierto que tenemos que aprender a identificar cuáles son las cosas viejas para que verdaderamente pasen. Porque si no, esas cosas viejas van a seguir ahí guardaditas, nunca las vamos a tratar y sigue pasando y pasando y seguimos repitiendo los mismos ciclos. Así que hoy vamos a hablar, yo creo que de una de las heridas que todos tenemos, con las que todos luchamos, de las que todos quizás hoy en día seguimos tratando de salir. Y es una herida muy peligrosa porque es la herida que más cambia nuestra identidad. Así que hoy vamos a hablar sobre la orfandad. Respire profundo, tome aire y dígale: Señor, háblame. Ahora, usted puede decir: yo no soy huérfano, yo tengo a mis papás vivos, yo tuve una infancia tranquila, este mensaje no es para mí. Espérese un momentico. O usted puede decir: ay, yo sí perdí a mi mamá, perdí a mi papá, o estuvieron ausentes, este mensaje es para mí. Espérese un momentico. La orfandad no se trata de que si están o no están mis padres presentes. Así que antes de profundizar, independientemente, yo quiero que usted hoy pueda abrir su mente y su corazón, porque independientemente de si usted creció en una familia buena o no, esta es una herida que todos los seres humanos traemos. Entonces, antes de entrar al tema y de profundizar un poco en una historia maravillosa,
vamos a sentar algunas bases sobre la orfandad. Entonces, primera pregunta, ¿qué es huérfano o qué es estar huérfano? Y la definición dice que huérfano es aquel que carece de uno o ambos padres. ¿Listo? Eso todos lo sabemos. Pero también es aquel que está falto de una cosa. A usted y a mí algo nos falta. Al día de hoy algo nos hace falta. En especial afecto y protección. ¿Listo? Entonces, ¿qué es huérfano? Alguien que está falto de una cosa, en especial afecto y protección. ¿Cuál fue el inicio? ¿Dónde se originó esta herida de la orfandad? Y quizás todos pensamos que la orfandad se originó cuando el Señor expulsó a Adán y a Eva del Edén. Y resulta que no. Si nosotros vamos a Ezequiel 28, del versículo 12 en adelante, podemos ver que la orfandad se generó cuando Satanás se rebeló en contra de Dios. Satanás vivía, o Lucifer, que en ese tiempo era un ángel de luz, él vivía en un ambiente de paternidad. ¿Cuáles son las características de un ambiente de paternidad? Hay protección, hay provisión, hay propósito y hay comunión. Estas 4 cosas son las que habitan en un ambiente de paternidad. Eso lo tenía Lucifer. La Biblia nos dice que Lucifer habitaba en el Edén. O sea, él estaba protegido, estaba en un espacio cercado, protegido, cerca de Dios. Tenía protección, la primera P del ambiente de paternidad. Nos dice la Biblia que tenía vestidos adornados con las piedras más preciosas. O sea, él era el que mejor se vestía y no tenía que pagar. Papito Dios se lo daba todo. O sea, tenía provisión. Había provisión en ese ambiente donde él habitaba. Nos dice que era un querubín de gran alcurnia. Él tenía una asignación, tenía un propósito, tenía una misión, tenía una tarea que Dios le había delegado. Entonces Lucifer tenía la tercera P, propósito. Y esta que fue la que a mí más me encantó, dice, tenía acceso al lugar santo y no había ningún lugar restringido para él. O sea, él vivía su comunión con Dios en una libertad impresionante. Hasta aquel día en el que dice la Biblia, se halló maldad en su corazón. Y él quiso ser como Dios y se rebeló en contra de Dios. Y entonces sale de ese ambiente de paternidad en donde tenía provisión, protección, propósito y comunión con Dios. Y ahora se empieza a mover en una nueva plataforma que se llama orfandad. ¿Hasta ahí claros? En ese ambiente de orfandad, entonces ya no tenemos protección, provisión, propósito y comunión, sino que ahora nos movemos con temor, con avaricia, nos movemos por deseos y en lugar de comunión con el Padre estamos siendo huérfanos. Y ahora sí llega el momento en donde aparece el hombre en la historia. Y entonces entra el pecado a la humanidad por medio de la tentación y el ambiente de paternidad en el que Adán y Eva estaban acostumbrados a vivir, en donde tenían una misión. Adán tenía un trabajo, tenía que mantener, multiplicar, sojuzgar, cuidar. Ese era su propósito de su trabajo. Y no tenía que estar pensando en, anda, ¿y qué vamos a desayunar mañana, Eva? Eva, ¿y si el león nos come? No podemos dormir tranquilos porque el león nos come. No, Adán no pensaba en nada de eso. Adán solo pensaba en cumplir su propósito. Pero cuando sale del jardín, entonces se empieza a preocupar por suplir con sus propias fuerzas lo que Dios antes suplía. ¿No se le parece eso a lo que usted y yo luchamos hoy? Buscando la provisión, buscando para cumplir, para llevar el pan de cada día, o buscando sentirnos protegidos, y entonces que la cámara, que la alarma, que el carro, ay, y si nos roban, ay, y si no sé qué. O viviendo como huérfanos, o viviendo por deseos y no por propósito. En ese ambiente habían relaciones sanas, en el ambiente de paternidad, porque había comunión. Yo no sé si usted recuerda que cuando
Dios crea a Eva, la respuesta o como Adán reacciona es: esto es hueso de mi hueso, varona la voy a llamar porque salió de mí, carne de mi carne. Pero cuando peca, la mujer que tú me diste, se rompieron las relaciones, dejó de ser sana la relación. Y a partir de ahí, de generación tras generación, esa orfandad se ha transmitido a todos nosotros. Y entonces, ese ambiente de paternidad en el que debimos crecer desapareció. Y ahora nos movemos entonces sobre esa plataforma del temor en lugar de movernos con la plataforma del amor. Eso es como cuando usted está en un grupo de WhatsApp y usted es el administrador. ¿Qué pasa si usted se sale? Si usted es el administrador del grupo, ¿qué pasa si se sale? Queda otro administrador que es el que venía detrás de usted. Eso fue lo que pasó ahí. Quien administraba la vida del hombre era el espíritu. Era un espíritu que habitaba en un cuerpo. El espíritu era el administrador del grupo. Pero cuando el hombre sale de su ambiente de paternidad y entra en este ambiente de orfandad, entonces ahora el que administra es el segundo que venía, que es el alma. Quedó como el administrador del grupo. Y de ahí nace todo el caos que vivimos hoy en día. Entonces, a partir de ahí, cada experiencia que vivimos hoy, la vemos desde el lente de la orfandad. Entonces, la niña que sus papás felicitaban cuando le iba bien en el colegio, todo perfecto, pero cuando llevaba una mala nota, sus papás la señalaban. ¿Y por qué? Si su única responsabilidad en la vida es estudiar. Entonces esa niña ahora es adulta y cree que la única manera de recibir amor de los otros es siendo perfecta. Entonces el niño que quizás tuvo una dinámica familiar diferente, en donde quizás sus papás luchaban con alguna enfermedad, alguna adicción, y usted es el hermano mayor, usted tiene que asumir, usted vea, cocínele a su hermano. Entonces ahora ese niño cree que tiene que solucionarle la vida a todo el mundo siendo adulto para poder ser amado. Entonces la niña que fue abusada por quien se supone debía protegerla, ahora no se acerca a nadie, ahora tiene una coraza como adulta, porque es que si el que la tenía que proteger le hizo daño, ¿cuánto más no le hará otra persona? Entonces el niño que creció en la familia con los 10 hermanos, y él era el de la mitad que nadie le presta atención, ahora necesita que el resto del mundo lo note, sepa que él está ahí, y entonces él se hace notar. Quiero aclarar algo importante aquí, y es que no es Dios quien nos deja huérfanos, porque nosotros tendemos a culpar a Dios por cosas que nosotros hacemos. Si usted lee la Biblia y sigue leyendo Génesis, Dios no los abandonó en ningún momento. Dios proveyó para ellos vestido, aunque ya no estaban en el jardín. Dios proveyó su amor, diciéndole que la simiente que nacería de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. O sea, ellos acababan de pecar y ya Dios les estaba mostrando un plan de cómo iba a manifestar su amor para el hombre. Pero Adán ya era huérfano y él no podía ver más allá de la herida que tenía en ese momento. Dios siguió protegiendo a Adán y a su descendencia. Y aunque Caín pecó y mató a su hermano, dice la Biblia que Dios puso una señal en él para que nadie lo tocara. Siguió habiendo protección. Pero la ceguera espiritual que había en ese momento, producto de la orfandad, hizo que Adán y todas sus generaciones se sintieran huérfanos. Ahora, si usted dice, no, ninguno de esos casos me aplica a mí, nada de eso que tú has dicho hasta ahora, yo no soy huérfano, estoy súper bien, listo. Vamos entonces a analizar la siguiente tabla. ¿Cuáles son las características de un corazón
huérfano. Y quiero que en este momento empecemos a hacer una autoevaluación. Usted no va a codiar al amigo, al esposo, al hermano, no. Usted va a revisar esta lista pensando en usted. Y entonces tenemos conducta, tenemos cómo se comporta el huérfano y cómo se comporta el hijo. La primera, confianza en Dios. ¿Cómo se comporta un huérfano? Vive constantemente con miedo, ansiedad y dudas sobre la vida. ¿Cómo se comporta un hijo? Confía en la fidelidad de Dios a pesar de las circunstancias. Entonces, el huérfano no se atreve a dar pasos de fe porque no tiene plena confianza en Dios. No asume riesgos. Si él no tiene todo controlado, lo que va a pasar desde la A a la Z, no asume riesgos. Comparación con otros. El huérfano vive en constante competencia, celos y se siente superior o inferior. Si usted también se siente, ay no, que ella es mejor que yo, huérfano. ¿Cómo se comporta un hijo? Reconoce su identidad en Cristo, no se compara con otros. Debe estar comparándose con la amiga que ve en las redes sociales, no se compare. Autosuficiencia. El huérfano ejerce control total sobre su vida. Puedo manejar todo por mi cuenta, con mis recursos, con mis talentos. Si yo estoy aquí, soy el presidente de la compañía, es porque yo me capacité y tengo todos los talentos. No es así. Se niega a depender de Dios. Yo le decía a mi esposo que cuando yo revisaba esta lista, yo decía, Dios mío, yo no sabía que era tan huérfana. Porque cada vez que iba por una conducta, el Señor me traía un ejemplo de algo, no que hice hace rato, no, que hice esta semana. Autosuficiencia. O esa conducta, ¿cómo lo asume el hijo? Depende de Dios. Busca su dirección en todo. Entiende que incluso lo bueno que sabe hacer, los talentos que tiene, vienen de Dios. Actitud frente al rechazo. El huérfano busca la aprobación externa, vive con temor de no ser aceptado, se justifica a sí mismo. Ah, pero es que tú, no, es que yo no tengo la culpa, es que tú siempre. Huérfano. Vamos a aprender un verbo que le voy a enseñar hoy que se llama orfandear. Eso usted no lo va a encontrar en la Real Academia Española, nada de eso, no. Usted lo aprendió aquí en Más Vida. Orfandear. Cada vez que nos comportamos con esas actitudes, estamos orfandeando. Cada vez que usted dice, ay, no, mejor yo no hago nada porque es que usted está orfandeando. Cada vez que usted dice, ay, ellas salieron y no me invitaron, está orfandeando. Cada vez que usted dice, ay, es que yo sentí que me miraron raro hoy, está orfandeando. No me saludaron hoy en la iglesia, está orfandeando. Ay, que nada más me llaman para regañarme, está orfandeando. Actitud frente al rechazo. ¿Qué hace el hijo? Se sabe amado, aceptado por Dios a pesar de sus debilidades. El perdón guarda rencor, no perdona a los demás. El huérfano no perdona, es rencoroso, orfandea bastante. ¿Cómo se comporta un hijo frente al perdón? Extiende perdón. El perdón que por gracia él también ha recibido. El hijo entiende que todos los días el padre lo perdona. Y ese mismo perdón que recibe del padre lo extiende a los otros. La esperanza. El huérfano, todo está perdido, no hay esperanza. Yo le decía a mi esposo que esta semana, no voy a entrar en temas políticos aquí porque eso no tiene nada que ver, pero luego de escuchar un discurso, yo decía, Dios mío, ¿qué nos espera? No, este país, Señor, sana nuestra tierra. Pero yo no lo hacía desde la identidad de hijo. Era desde la huérfana de, ya esto se acabó, Señor, no, ven pronto, Cristo, porque si no vienes tú, esto se acaba. Huérfano. Porque un hijo confía que Dios trabaja en toda circunstancia
para nuestro bien y que tiene un plan en mente que no entendemos, pero el hijo confía que Dios tiene un plan mayor. Identidad. Se siente constantemente perdido en cuanto a quién es y para qué está en este mundo. El hijo tiene claridad sobre su identidad, pero no solo eso. El hijo sabe que no está aquí solamente para respirar y gastar oxígeno y sacar dióxido de carbono. El hijo sabe que tiene un propósito dentro de un plan eterno y colabora y se une a ese plan. Comunidad, vive aislado. Es que a mí no me gusta salir. Está orfandeando. Diga conmigo, ¿está qué? Orfandeando. Enfocado en sí mismo, en sus intereses, busca ser amado por otros. Entonces yo espero recibir de otros lo que yo no doy. Está orfandeando. ¿Cómo actúa el hijo? Actúa como parte del cuerpo de Cristo, interesándose en los demás. Esto me encantó. El hijo busca a quien amar, no busca ser amado. El hijo busca a quien extender ese amor. Actitud cuando necesita ayuda. El huérfano rechaza el apoyo de otros bajo el argumento, no, yo no quiero molestar. Entonces yo me estoy muriendo allá sola en la casa, pero yo no llamo porque no, yo no quiero molestar a la gente. ¿Está qué? Está orfandeando. O yo puedo solo. No, yo puedo solucionar esto. Usted no se imagina cuántas veces he orfandeado yo por el orgullo de no molestar o de no llamar a Joaquín para que me ayude en algo. Yo puedo con esto. No. Y cada vez que él llega, yo te dije que no podías. Ay, Dios mío, yo no sé a mí ni qué me da. Estoy orfandeando. Esta mañana veníamos en el carro y veníamos hablando de algo. Y al ratico yo me quedé callada y él, ay, ¿qué te pasó? Que me di cuenta que acabé de orfandear. Yo voy a predicar de eso, yo aquí en el carro orfandeando. ¿Cómo actúa el hijo? Está dispuesto a pedir ayuda de Dios, a pedir ayuda a Dios y a otros hermanos en la fe. No es solo, Señor, ayúdame, sino, Roxana, necesito que ores por mí porque no, este pensamiento está viniendo a mi mente muy seguido y yo no me siento bien. Así actúa el hijo. Relación con la culpa y la condenación. El huérfano vive bajo el peso de la culpa, creyendo que los errores son irreparables y que no soy digno de ser amado. Es que yo soy lo peor, y entonces mejor me alejo de Dios porque es que yo nunca voy a cambiar. El Señor ya me ha dado 1000 oportunidades. Está orfandeando. El hijo vive en la libertad del perdón, sabiendo que nuestras fallas han sido cubiertas por la sangre de Cristo. Actitud hacia la misión de Dios. El huérfano vive enfocado en sí mismo, en sus sueños, en sus metas, en sus deseos. Exige de otros, pero no se compromete. El hijo vive para hacer realidad el sueño de Dios y ama la responsabilidad del reino. Ay, es que esto de liderar un área, no, eso es una carga. Está orfandeando, hermano. Esa es una de las que yo más orfandeo. Estamos orfandeando, porque el hijo ama la responsabilidad del reino. Actitud hacia la autoridad de Dios. El huérfano desobedece a Dios, se resiste a su voluntad, actúa según sus deseos y es movido por placer. Recuerden que la plataforma del temor ya no hace que nos movamos por propósito, sino por deseos. El hijo rinde su voluntad a Dios, sometiéndose a su autoridad, confiando en su bondad y sabiduría. Como hijo, así como su hijo y mi hijo, cepíllate los dientes. ¿Pero por qué me tengo que cepillar los dientes? Samuel, porque uno lo manda a cepillarse los dientes antes de que desayune, porque usted sabe que uno se levanta y yo no sé qué pasa en las noches allá, los jugos gástricos. Exactamente. Y entonces Samuel, lávate los dientes. ¿Pero para qué si no he desayunado? Lávate los dientes. No tienes que entenderlo, usted obedezca, sométase a la autoridad. Su papá y yo ya pasamos por ahí, ya sabemos qué es lo que le conviene. Y no lo hace, que es lo peor.
Estaba orfandeando. No, actitud hacia la autoridad de Dios del Hijo. Rinde su voluntad a Dios, sometiéndose a su autoridad. Eso ya lo vimos. Relación con las disciplinas espirituales. El huérfano descuida la oración. Hoy oré, mañana no oré. Demoro 3 semanas más sin orar. Señor, perdóname, soy culpable, vuelvo y oro y así, y arranco y un día sí, un día no, un día sí, un día no. No estudia la palabra, no medita en la palabra, no adora. El hijo es diligente en buscar una relación cada vez más profunda con Dios. El hijo no se conforma con, ya hice mi devocional de los 5 minutos. No. El hijo busca una relación más profunda con el Padre. Actitud frente al servicio. Sirve buscando recibir algo a cambio. Hago para Dios en lugar de estar con Dios. Entonces usted me ve aquí predicando hoy, pero en toda la semana yo no oré. Pero hoy me levanté a las 5 de la mañana a orar porque hoy tenía que predicar. Hago, pero no estoy, no soy. Usa a Dios, y esta frase estaba en el libro de Peter Escasero, que cuando estamos espiritualmente y emocionalmente inmaduros, lo que hacemos es usar a Dios para alejarnos de Dios. Entonces estamos activos, haciendo cosas para Dios, pero estamos lejos de Dios. El hijo, su prioridad es estar con Dios. No predicar, no abrir la puerta, no enseñarle a los niños, no preparar la clase para el college, no. El hijo, su prioridad es estar con Dios. Entiende que Dios no le debe nada y que ya ha ganado la mejor recompensa que podía tener. Si el Señor hace o no hace lo que usted espera, ya usted ganó. Entonces, le voy a dar 30 segundos mientras yo tomo agua otra vez para que meditemos. ¿En cuál de los dos bandos estamos? ¿Estamos del lado de los huérfanos o del lado de los hijos? 50 y 50. Entonces, luego de hacer esta autoevaluación, vamos a revisar una historia espectacular que nos enseña cómo podemos transitar este camino de pasar de esa mentalidad de huérfanos a la identidad o la mentalidad de hijos. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 9 y vamos a leer primero del versículo 1 al 7. Dice, a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Quién lo vio? Jesús. Y sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Chismosos los discípulos, oyó. O sea, ellos no se interesaron en, Rabí, sana a este hombre. No, ven acá, cuéntanos el chisme, Jesús, tú que todo lo sabes. ¿Quién pecó? ¿Cuál fue el pecadito que hicieron? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió ¿para qué? Para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ¿qué le dijo? Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego, ¿qué hizo? Fue y se lavó. Y entonces, al volver, ya veía. En los tiempos de Jesús, este tema de la ceguera era algo muy fuerte y que generaba mucho desprecio, mucho señalamiento de las autoridades y del resto del pueblo judío, porque era considerado un castigo divino, porque un hombre ciego no podía hacer lo que a ellos más les importaba, que era estudiar la Torá. Entonces era un hombre totalmente desdichado porque no tenía ningún tipo de acercamiento a poder aprender y conocer de Dios según ellos.
Los consideraban ignorantes, débiles, desdichados. Y además que en esa época las enfermedades se asociaban con pecado. Entonces, si usted está así, si usted le dio COVID es porque usted es un pecador. Si usted hoy está con gripita, ¿cómo pecó? ¿Qué hizo esta semana que por eso está con gripa? Pero además de todo, esta historia sugiere entre líneas, y ahorita vamos a ver un poquito de eso, que aunque sus padres estaban vivos, él era huérfano. Porque este hombre estaba solo, y de hecho la Biblia, el pueblo empieza a decir, este no era el mendigo que estaba, o sea, él estaba solo ahí, sentado en una escalera, no sabemos dónde, sus padres brillaban por su ausencia. Así que estamos ante la historia de un hombre como tú y como yo, que tiene una herida de orfandad. Y que a través del encuentro con Jesús pudo abrazar su identidad de hijo y renunciar a esa identidad de huérfano con la que venía. Y lo primero que pasó, o lo primero que pasa en este camino de dejar de ser huérfanos y convertirnos en hijos es Jesús lo vio. Diga conmigo, Jesús lo vio. Juan 9:1 dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y lo primero que debemos comprender es que en este camino de pasar de huérfanos a hijos, no es nuestra voluntad, no es nuestro deseo de cambiar de identidad, no, es que Jesús nos ve. Eso es lo primero que pasa. Jesús nos rescata de la distorsión del alma que es la orfandad. Sin su mirada no hay manera de que podamos acercarnos al corazón del Padre. Y si hoy estamos aquí, si hoy usted y yo estamos aquí, es porque Jesús lo vio. Diga, Jesús me vio. Jesús te vio y por eso estás aquí. Y es conmovedor ver que este hombre aún no veía. Él todavía seguía siendo ciego. Y muchos de nosotros hoy estamos aquí siendo ciegos todavía. Jesús nos vio y estamos aquí sentados. Pero seguimos como ese hombre ciegos. Pero si tú estás aquí, ya estás en el camino. Porque lo que pasó al final fue que el hombre pudo ver. Así que si estamos aquí es porque vamos a poder ver. Porque Él es fiel para levantarnos de esa orfandad y devolvernos nuestra identidad de hijos. Así que lo primero que pasa es Jesús lo vio. Pero lo segundo que te quiero enseñar y que habla de esta palabra es que no soy víctima, estoy herido. Repita conmigo, no soy víctima, estoy herido. Juan 9:2 dice, sus discípulos preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y sin duda alguna, yo creo que la infancia es la etapa de nuestra vida donde se generan la mayoría de las heridas que condicionan nuestro comportamiento de adulto y que condicionan nuestro corazón para dejar de ser hijos y comportarnos como huérfanos. La ausencia del papá, el papá vivía con usted pero no le prestaba atención, el abuso, el maltrato físico, psicológico, abandono, rechazo de sus padres, palabras hirientes que nos dijeron, adicciones, invalidación emocional. Si usted lloraba, ay, no sea bobo, que eso no es para tanto. Sobreexigencias, su única responsabilidad en esta vida es estudiar. Negligencia de parte de los padres. Padres que quizás dejaban a los hijos ahí todo el día y no les prestaban atención. Amenazas, porque a veces los papás amenazamos a los hijos. Me voy a ir de la casa si te sigue. Usted no se va a ir, ¿qué anda amenazando? Y es una realidad que nosotros no buscamos esas heridas. Usted y yo no estamos aquí diciendo, ay, venga papá, dígame algo para... No, nosotros no la buscamos, pero vivimos en un mundo caído en donde eso va a pasar. Y donde nuestros padres también vienen heridos. Y desde sus recursos, sus herramientas y desde lo que pueden conocer, y si no conocen a Cristo, imagínense usted, o sea, eso es imposible. Ellos hacen lo mejor que pueden, pero en ese lo mejor que pueden, resultamos heridos. Así como usted, hoy que es papá, también puede estar hiriendo a su hijo.
Cuando yo reflexionaba sobre esto, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a nosotros, pero en la noche, cuando ya es la hora de dormir, es cuando Samuel más quiere hablar. Y uno Samuel no está dormido antes de 8 de la noche y al día siguiente eso es Troya. O sea, eso es una cosa loca para que ese muchacho se levante. Pero en la noche cuando él más quiere hablar. Entonces, mamá, que Sonic Forces, que ya salió el nuevo muñeco de no sé qué. Mamá, que estoy creando la historieta de Sonic, no sé qué, de Hedgehog, o sea, una cantidad de cosas. Y, hasta que ya hay un momento en que el ya es como, Samuel, duérmete. Samuel, no te voy a escuchar más. Y ya mi última frase es, si no te duermes, me salgo del cuarto. Y hace poco, o hace unos meses para acá, cada vez que Samuel está en un momento de crisis, de frustración, de enojo por algo que pasa, y nosotros le damos una respuesta, pero ven acá, eso no es tan así. Su respuesta automática es, Guaco, ¿cuál es? Ustedes no me escuchan. Y bastante que escuchamos. Pero su respuesta es, ustedes no me escuchan, ustedes no me dejan hablar. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, el Señor me mostraba cómo esa respuesta de Él es una herida de huérfano que hay en su corazón. Producto de mis palabras que no tienen la intención de herirlo en lo más mínimo, pero sí han causado daño en su identidad. ¿Y usted sabe lo que significa el nombre de Samuel? Samuel significa escuchado por Dios. Y él siente que no lo estamos escuchando. Así que sin querer y sin buscar, obviamente, causar heridas, porque ningún papá lo quiere hacer, causamos heridas en la identidad de nuestro hijo. Yo estoy causando heridas en su identidad, porque es que su nombre, su sello es escuchado por Dios. ¿Y qué va a pasar el día que él crezca y diga, pero si mis papás no me escuchan, ¿cómo? Si no me escuchan ellos que viven aquí conmigo, ¿qué me va a escuchar Dios? ¿Yo para qué voy a hablar? Porque eso es lo que termina pasando con las heridas que no sanamos. Así que cuando terminemos aquí, a mí me va a tocar sentarme con mi hijo, llevarlo como un heladito y decirle, hijo, perdóname por esta herida. Otro heladito. Repita conmigo, no somos víctimas, estamos heridos. Usted no se puede quedar en el papel de la víctima, pero sí debe reconocer que hay una herida en su corazón y debe aprender a identificar cuáles son esas actitudes, cuáles son esas expresiones que constantemente usted está diciendo que reflejan una identidad de huérfano. Ustedes nunca me escuchan. ¿Cuál es su frase? ¿Cuál es la que usted dice que refleja esa identidad de huérfano que tiene? Ahora, aquí hay algo impresionante y es que esta etapa de identificar cuáles son esas heridas, la pregunta de los discípulos a mí me pareció súper chistosa porque ven acá, cuéntanos, ¿cómo así? ¿Quién fue el que pecó? Y esa pregunta refleja la imagen que ellos tenían de Dios. Porque para ellos, Dios era un Dios justo, que si alguien pecaba merecía un castigo. Y si alguien se portaba bien, merecía una recompensa. Y para poder dejar de ser víctimas y entender que somos heridos, necesitamos tener claro quién es Dios. Dios es bueno. Así lo que esté pasando en su vida hoy no sea bueno, Dios es bueno. Dios es fiel. Porque cuando actuamos de esa manera es que como pecó está así, nos estamos moviendo sobre la plataforma del temor.
porque yo tengo todo el tiempo miedo de que si hago algo malo, entonces ahora Dios me va a castigar por eso. Esa no es la plataforma sobre la cual se mueven los hijos. Entonces, segundo paso, primer paso, Jesús me vio, Jesús me ve. Pero lo que sigue es entender que no soy víctima. Usted tiene que salir de la mentalidad de víctima. Estamos heridos y vamos a seguir estando heridos hasta el día que Cristo venga. Pero lo tercero es, hay una oportunidad detrás del dolor. Como hijos tenemos que entender que detrás del dolor hay una oportunidad. Juan 9 del 3 al 4 dice, no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera ¿qué? Evidente en su vida. Lo tercero que Jesús enseña para salir de la orfandad y vivir en nuestra verdadera identidad de hijos es que como hijos tenemos que entender que hay un plan mayor, que el dolor no es el acabose, que la herida que hoy tenemos o la situación difícil que hoy tenemos no es el final. Y ojo que la expresión que está ahí de que esto no ocurrió por el pecado, sino para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida, no quiere decir que Dios lo provocó. Porque a veces vamos por la vida creyendo que Dios hace que todo lo malo no pase, porque como todo obra para bien, entonces Dios maquinó para que nos pasara. No, porque Dios es bueno en esencia, es su carácter. Entonces, Dios no anda maquinando para que a usted le vaya mal. Pero en su bondad, Él usa las cosas malas, las situaciones difíciles, para mostrar su misericordia, su favor, su soberanía y su propósito en nuestra vida. Jesús le muestra a los discípulos que detrás de la ceguera del hombre había un propósito mayor. ¿Cuál es tu ceguera hoy? Porque lo que Jesús te está diciendo es, detrás de esa situación hay un propósito mayor. Y el propósito es que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. Tengo que confesarles que esta es una de las mayores orfandades de mi vida. Y este ha sido el punto con el que más he luchado en mi caminar cristiano. Porque como padres, nosotros tendemos a evitarles el sufrimiento a nuestros hijos. Entonces, si va a meter el dedo ahí, no, espérate que te pasa corriente. O si usted ve que alguien se mete con su hijo, dígame si usted no va al colegio a ponerle cara a un peladito de 5 años, igual que su hijo, pero usted, mejor dicho, es enemigo declarado. Porque como padres tenemos la tendencia de evitarle a nuestros hijos el sufrimiento, pero Dios no es así. Y yo no sé si eso chocó con usted, pero conmigo ha chocado de una manera impresionante. Y qué mal le hacemos a nuestros hijos tratando de evitarles el sufrimiento. Porque es que en el mundo van a sufrir. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Enseñarlos a confiar en aquel que ha vencido el mundo, no evitarles el sufrimiento, porque no los preparamos para la vida. Pero Dios, que todo lo sabe, por eso no nos evita el dolor. Porque Él como Padre sabe que un día, cuando venga la persecución por declarar su nombre, cuando venga la gran tribulación, cuando venga todo eso, vamos a necesitar una fe pura y fuerte que aprendió a vivir y a caminar en medio de la situación difícil, en medio de las circunstancias duras, y aprendió a confiar en que Él había vencido. Por eso hay un propósito mayor en medio del dolor. Hace poco, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de servir a unas familias, y Dios siempre lo sorprende a uno también recibiendo de parte de Él cuando no íbamos con esa intención de Señor, háblanos, sino vamos a servir. Y resulta que en medio de una prueba que estaba atravesando la familia, yo estaba buscando la manera de evitarle ese sufrimiento. Yo
le veía la cara, yo la veía cansada, yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hago? Yo le daba ánimo, dale, tú puedes, vamos, sigue avanzando, sigue caminando, que tú puedes. Me acerqué a la líder y le dije, ay, oye, déjame quitarle estas bolsitas. No, ella lo tiene que hacer sola. Yo le tengo que confesar que yo duré todo el día con un malestar porque yo decía, Dios mío, no la pude ayudar, no le pude evitar. No. Mejor dicho, yo me di látigo ese día como usted no se imagina. Orfandié bastante ese día. Y en la noche llega un espacio en donde las mujeres nos reunimos y empezamos a compartir testimonios de lo que llevábamos en esa experiencia hasta el momento. Y ella se levantó. Y se levantó a decir que ese momento que yo estaba tratando de evitarle porque no quería que sufriera, fue el momento en el que Dios le entregó una respuesta que había estado esperando por más de 20 años. Eso que yo quise evitarle, en mi entendimiento limitado de lo que es verdaderamente la paternidad, era la respuesta que ella había estado esperando durante 20 años. Dios sabe, nosotros no, hermano. Él tiene un plan mayor. Y esa situación que yo traté de evitar fue también la que me habló a mí y me enseñó que el papá no evita, el papá enseña a confiar en Jesús. Así que un hijo no deja de sentirse amado cuando atraviesa por la prueba. No es que el Señor te escogió para librar todas las batallas a ti, no es que eres el hijo de menos madre, no es que el Señor te dejó, no. Un hijo sabe que todo obra para bien. Entonces, vamos por el tercer paso. Cuarto paso. Es mi responsabilidad responder a la iniciativa de Jesús. Eso está largo, vamos a leerlo otra vez. Es mi responsabilidad responder a la iniciativa de Jesús. Juan 9, versículo 7 dice, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Hasta este punto toda la iniciativa la había tomado Jesús. Jesús lo vio, Jesús cogió el barro, Jesús respondió las preguntas, el hombre no había hecho nada. Pero llegó el punto en donde a él le tocó responder a la iniciativa de Jesús. Y dice que, yo no sé si hasta este momento el hombre no ha recuperado su visión. O sea, hasta este momento el hombre sigue siendo ciego. Y ahora peor, con barro en la cara. Pero aún así, este hombre decidió creer lo que Jesús había dicho. Y se levantó. Y fue. Hizo caso. Y yo me imagino que él pudo haber pensado muchas cosas. Porque quizás este hombre había escuchado de Jesús y sabía que Jesús solamente con poner las manos sanaba. Y él quizás se pudo haber preguntado, pero si Jesús me pudo haber sanado nada más poniendo las manos, ¿por qué me va a poner a caminar? Y eso no era que se levantaba y ahí estaba el estanque y estaba la fuente. No, le tocaba caminar. Y yo creo que hay una, no sé si puse la foto, sí la puse. Esto es lo que retratan de cómo era el estanque de Siloé. Mire el pocotón de escaleras que le tocó bajar a ese hombre ciego, porque todavía no podía ver. No sé qué pregunta se habrá hecho él mientras iba caminando. ¿Y será que sí será que esto sí va a funcionar? ¿Será que esto sí me va a devolver la visión? ¿Y si me caigo caminando? Pero este hombre no dejó que el ruido externo le robara su fe para creer lo que Jesús ya había dicho. Y pasó lo impensable, se lavó la cara, y dice que apenas se lavó la cara, ese hombre vio la luz que no había podido ver durante toda su vida.
Vio personas a su alrededor que no había visto nunca en su vida. Dice que volvió, o sea, él recorrió nuevamente el camino que antes había atravesado en oscuridad y que hoy ya lo estaba caminando en luz. La orfandad es una venda que no nos permite ver a Dios. Y hoy es un día para que lavemos nuestros ojos. Para que seamos conscientes de todos los años que hemos caminado en oscuridad como ese hombre. Viendo todo desde la plataforma de la orfandad y no desde el amor que Cristo nos manifiesta día a día. Y así como ese hombre, hoy tú y yo tenemos que tomar una decisión. Porque como vimos, hay una parte que Jesús hizo todo, pero llegó el punto en donde al hombre le tocó tomar una decisión. O se quedaba sentado en el mismo estado de oscuridad, o se arriesgaba, daba el paso, caminaba y podía volver a la luz. ¿Qué paso vas a dar tú hoy? La sanidad no ocurrirá sin una acción obediente. Si no obedeces la instrucción que Dios te está dando, no va a haber sanidad. Si no obedeces que tienes que perdonar a tu papá para poder avanzar, no va a haber sanidad. Si no obedeces que tienes que dejar esa relación tóxica, no va a haber sanidad. Si no obedeces que tienes que dejar de estar juntándote con el amigo que te invita a estar tomando todos los días, no va a haber sanidad. La sanidad viene con una acción obediente. Y lo siguiente que pasa es, el punto E, debo proteger mi identidad de hijo. Ya usted empezó a caminar en la luz. Ya Dios lo vio, Dios le devolvió la vista, usted empezó a caminar en la luz. Pero seguimos en este mundo, ¿verdad? Y si hay algo que el enemigo ataca, es nuestra identidad. Así que usted va a seguir recibiendo ataques del enemigo, que lo van a querer seguir haciendo sentir un huérfano. Y a partir del versículo 8 en adelante, vea, yo creo que si Netflix saca esta historia, eso queda en el top 10. De este versículo en adelante, eso pasa de todo. Aparecen los papás, que no habían aparecido nunca, o por lo menos en la Biblia no lo retratan antes, llegaron los papás. Los fariseos se llevan a ese hombre para el templo y ven acá, ¿y qué fue lo que a ti te pasó? ¿Y que quién te sanó? ¿Cómo así que te sanó? Él no es de Dios, él no puede hacer eso. O sea, el hombre quietecito, tranquilo, o sea, yo diría, pero ven acá, yo estaba quieto, yo estaba tranquilo y ahora este problema. Porque eso pasa. Pero ven acá, si antes de ser cristiano a mí no me pasaba nada de eso. Porque el enemigo quiere atacar tu identidad. O sea, te va a seguir pasando, amigo. Lo lamento. Nos va a seguir pasando. Y vamos, mira, yo quiero que usted, ay Dios mío. Vamos a leer lo que dice Juan 9 del 18 al 23. Dice, pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Entonces llamaron ¿a quién? A sus padres. Aparecieron los perdidos. Le preguntaron, ¿es este tu hijo el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver y quién le abrió los ojos. Mírenme esta respuesta. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron por miedo, así por miedo a los judíos. O sea, eso es de los mismos creadores de Yo no lo crié. Exactamente igual. Pregúntele a él, que él ya está grandecito. Orfandad. ¿Por qué actuaron así? La Biblia nos dice, sus padres, ¿por qué actuaron así? Porque tenían miedo. Sus padres seguían moviéndose en esa plataforma de la orfandad. No vamos a juzgar a los padres.
Pues los líderes judíos ya habían convenido que expulsarían de la sinagoga a todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso sus padres dijeron, yo no lo crié. O sea, yo leía esto y yo decía, era la oportunidad para que los papás, o sea, yo me imagino ese hijo cuando vio por primera vez a sus papás. O sea, él nació ciego. Era la primera vez que veía a sus papás y los papás salen con eso. Usted se imagina, póngase en el lugar de ese hombre. ¿Qué hubiese sentido usted? Al menos a mí 20 heridas de orfandad se me hubiesen abierto ahí. Pero afortunadamente, cuando aceptamos nuestra identidad de hijo, vamos a seguir siendo atacados en nuestra identidad. Y nosotros no nos damos cuenta, que es lo peor. El domingo pasado, Joaco predicaba acerca de cómo debemos aprender a ver las cosas desde la perspectiva espiritual y entender que es que yo no estoy luchando contra una persona. El problema no eran los papás. El problema era la herida de orfandad que los papás traían, que era alimento para que Satanás usara a esos papás para hacer que ese niño perdiera, ese hombre perdiera su identidad de hijo. Entonces nuestra lucha no es contra carne, es contra espíritus, huestes, potestades. Y un hijo entiende eso. ¿Qué debemos aprender para proteger nuestra identidad de hijos? Mi hermano, usted y yo tenemos que aprender a evangelizar el alma. Usted y yo tenemos que aprender a evangelizar nuestra alma. David era experto evangelizando el alma. Si usted lee los salmos, todo el tiempo David estaba evangelizando el alma. ¿Y qué es evangelizar el alma? Hablar la verdad de la palabra a nuestra alma, a nuestro corazón, desde la convicción y no desde la emoción. Desde la situación, desde lo que está pasando, no, desde la convicción de quién soy yo y quién me salvó y quién es Dios. El alma no es la enemiga de nuestra vida, porque entonces condenamos al alma y resulta que lo que Cristo vino fue a salvar nuestra alma, porque el cuerpito va a volver al polvo, dice la Biblia. El alma necesita recordar que Dios es bueno. Salmo 103, versículo 1-2 dice, bendice ¿qué? Alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted necesita constantemente recordarle a su alma que no olvide lo bueno que Dios ha sido. El alma necesita saber que los momentos de dolor y de aflicción no son el final del camino. Salmo 3, versículo 5, del 2 al 5 dice, oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, y alaben su santo nombre, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero mañana ¿qué? Vendrá el grito de alegría. Tu alma necesita saber que el momento de dolor y de aflicción no es el final de la historia. Tu alma necesita saber que invitar a Dios a examinar las intenciones de tu corazón es el acto más valiente de un alma dispuesta a madurar. Salmo 139, 23 al 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Tu alma necesita aprender a decirle todos los días al Señor, escudriñame, examíname,
Porque soy malo, puedo tener ya la identidad de hijo, pero todo el día estoy siendo atacado con pensamientos, con emociones, con tecnología, con frases que me dicen otros. Examíname y escudriña mi corazón. ¿Por qué me ofende tanto lo que me está diciendo mi hermana? ¿Por qué me molesta tanto que mi esposo no me abriera la puerta hoy? Escudriña y mira si hay algo malo en mí. Tu alma necesita aprender a esperar. Salmo 62:5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y este hombre evangelizó su alma. Yo quiero que vayamos a Juan 9:25. Y aquí los religiosos le estaban diciendo, un hombre pecador como él no es ningún profeta porque él es un pecador, y un hombre pecador como él no puede hacer esos milagros. Y miren la respuesta tan maravillosa que dio este hombre. Si es pecador, no lo sé. Alma mía, no necesitas entender todo. No tienes por qué tener todas las respuestas. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Este hombre evangelizó su alma. Lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Eso es lo que usted y yo tenemos que decirle a nuestra alma todos los días. Señor, yo no entiendo por qué está pasando esta situación. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Señor, yo no entiendo por qué mi hijo se está portando de esta manera. No lo entiendo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y lo último que pasó en este camino de orfandad a hijo es que a medida que vamos creciendo en nuestra identidad de hijo, hay más de Cristo que debe ser revelado en nuestra vida. No podemos quedarnos con soy hijo. Hay más de Cristo que tiene que ser revelado en nuestra vida. Juan 9, 35 al 38 dice, Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrado lo adoró. Yo creo que uno de los mayores problemas, defectos, errores del ser humano es creer que se las sabe todas. Creer que ya no tiene nada que aprender. Y al menos cuando se trata de Jesús, eso no funciona, mi hermano. Todos los días tenemos algo que debe ser revelado de Cristo en nuestra vida. Todos los días tenemos algo más, algo nuevo que aprender de Jesús. Yo creo que esta vida no nos alcanzará para conocerlo, y por eso vamos a tener una eternidad para seguir admirándolo y conociéndolo más. Pero tu deseo de que Cristo sea cada vez más revelado en tu vida es lo que habla de tu identidad de hijo. Yo como hija puedo saber cuando mi mamá no está bien. Ella mucho más, ella tiene superpoderes y sabe nada más con una mirada si yo estoy bien o no. Pero yo debo tener la intención de querer conocer más su corazón, de querer conocer cómo se siente. ¿Estamos realmente nosotros buscando más revelación de Jesús? Y no estoy hablando de conocimiento, que ya me leí toda la Biblia, no. Porque la revelación se consigue en intimidad. Este hombre conversó con Jesús. No fue que alguien se lo contó, no fue que lo escuchó el domingo en la iglesia y la super revelación en la iglesia, no. Él conversó
con Jesús. Y cuando conversó con Jesús, Jesús le dice: el que está hablando contigo, ese es. Revelación. Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano. ¿Qué saben? Pedro venía hablando de que viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Dice: manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Versículo 18: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes qué pasa cuando crecemos en la revelación y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Aprendemos a vivir como hijos rendidos y postrados a sus pies, porque eso fue lo que ese hombre hizo. Cuando Jesús le dijo: aquí lo tienes al frente, yo mismito soy, su acción inmediata fue postrarse. Esa es la posición de hijo. Un hijo vive postrado y rendido a los pies de su padre, adorando. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Y Apocalipsis 21 nos dice lo que nos espera. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Esto que tanto luchamos, la provisión, la protección, todo lo que nos gastamos buscando, la vida buscándolo, va a dejar de existir. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una voz potente que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios, y Él habitará en medio de ellos y serán su pueblo. Viene el momento, iglesia, donde ese ambiente de paternidad va a ser restaurado. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Y también dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Iglesia, hoy el Señor te dice: ya todo está hecho. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua viva. Y el que salga vencedor, el que aprenda a entender que el dolor no es el fin, sino que es la manera como Dios actúa, ese heredará todo esto. Y miren cómo termina: yo seré su Dios y Él será mi hijo. Padre, a esta hora, Señor, oramos para que tú restaures en nuestro corazón la identidad de hijos. Señor, hemos caminado por este mundo con un pensamiento de huérfanos, producto de heridas que quizás no buscamos, producto de situaciones que marcaron nuestra vida. Pero hoy entendemos, Señor, que tú nos viste, que si quizás fuimos invisibles en nuestra familia, que si quizás fuimos rechazados en nuestra familia,
tú nos viste, Señor. Y esa mirada es la más importante. Esa mirada es la que cambia nuestro destino. Esa mirada es la que nos saca de un mundo de oscuridad, en donde tenemos que ganarnos las cosas, en donde tenemos que buscar las cosas, en donde tenemos que enfocarnos en la rutina, en el día a día y en todo lo que nos consume y nos mueve a la plataforma de hijos confiados que caminan sobre el amor que sienten por su Padre, pero el amor que entienden que su Padre siente por ellos. Hoy te damos gracias porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos viste. Pero hoy te pedimos que quites de nuestros ojos la venda, Señor, que nos impide verte. La venda que nos tiene aquí sentados, pero todavía no te conocemos, Señor. Hoy te pedimos que tú quites la venda que nos impide ver que tú obras para bien en medio de cualquier circunstancia. Hoy te pedimos que quites la venda que nos ha robado la identidad de hijos, pensando que tú nos abandonaste, pero tu palabra dice que Jesús le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos. Tú eres un Padre que no abandona. Tú eres un Padre cercano que permanece fiel a su promesa por amor a su nombre. Porque tu amor no depende de lo que hagamos nosotros, depende de quién eres tú, de tu carácter, de tu persona, de tus atributos, Señor, de tu esencia. Hoy te pedimos que quites la venda que nos hace caminar en orfandad, Señor. Pero que nos ayudes también a proteger nuestra identidad de hijos. Estamos siendo constantemente atacados en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en las cosas que no te agradan, que dejamos entrar a nuestra vida, en el resentimiento, en el rencor, en la envidia, en el querer hacer justicia con nuestras propias manos. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a proteger nuestra identidad, que cada día, Señor, podamos evangelizar nuestra alma y declarar tu palabra, Señor, sobre nuestra vida. Recordarle a nuestra alma que tú has sido bueno. Recordarle a nuestra alma que si no tenemos nada, que si tú no cumples sueños, que si tú no nos llevas al lugar donde nosotros queremos estar, ya lo tenemos todo. Y es a ti, Jesús. Yo te pido que podamos tener una revelación más profunda de quién eres tú, Jesús. Que podamos ver al Hijo. Que podamos ver al Hijo. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nosotros también hemos herido a otras personas. Quizás sin intención, quizás con intención. Pero examina nuestra alma, Señor. Y mira si hay camino de perversidad en nuestro corazón. Tumba todas las mesas, Señor, que hay en nuestro corazón, que han hecho que profanemos este lugar que tú has apartado, que tú has escogido, que tú has limpiado. Este lugar al cual tú trajiste luz, Señor. Pero nosotros a veces seguimos caminando en oscuridad. Hoy yo te pido que tú tumbes todas las mesas, Señor, que están aquí y que no te pertenecen. Y danos un corazón nuevo, Señor. Restaura el ambiente de paternidad en nuestra vida. Ese ambiente en donde hay protección, ese ambiente en donde hay provisión, ese ambiente en donde hay propósito, ese ambiente en donde tenemos acceso al lugar, a todos los lugares. Siempre me abrazas, tu amor nunca falla, siempre me abrazas, tu amor nunca falla, siempre
recibimos tu abrazo. Tu amor nunca falla. Hoy recibimos tu abrazo. Siempre me abraza. Hoy tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y que podemos decir, Abba, Padre. Que podemos decir, papá. Pero necesitamos a tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos a tu Espíritu Santo para poder abrazar y entender que somos hijos, Señor. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. El Señor está sanando corazones que se sentían huérfanos. Hoy llegó el día en donde la venda es removida de tus ojos. Señor, sana cada corazón. Cada uno de nosotros que ha caminado en orfandad, sana nuestro corazón, Señor. Trae sanidad a nuestra alma. Trae sanidad a nuestra alma, Señor. Hoy toda orfandad en el nombre de Jesús se va de nuestra vida. Y hoy aprendemos a caminar como hijos que son amados y que se saben aceptos por un Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque es tan bueno saber que somos hijos. Es tan bueno saber que tenemos reservado un lugar en tu mesa, Señor. Gracias por reservarnos un lugar en tu mesa. Gracias, Señor. Yo quiero que por última vez usted pueda cantar el coro de esta canción. Usted está cantándole a su papá, a su papá. Gracias, papá. Me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Gracias te damos, papá. Gracias, Señor, porque tu amor siempre nos abraza. Y hoy recibimos tu abrazo, papá. Hoy recibimos tu abrazo, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, ya sabe, no orfandiemos. Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.